Padre, te pido que nos des conciencia y que podamos abrir los ojos a tu voluntad con amor. Amén. Vamos a ir a San Juan, que es San Juan 1. Más o menos le va tomando la ubicación, ¿no? Le va tomando la ubicación, ¿está bien? San Juan 1. ¿Encontramos? Versículo 2, 3 y el 14. Nos dice, o vamos a hacer el 1 también para que quede bien completo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá está hablando de quién era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo habitaba con él. Es en el principio Jesucristo, que está con Dios, y Él fue el que después se hace carne y se hace Verbo, porque el Verbo es la palabra. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el 1.14, ¿sí? Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Se entiende? Esto es el principio que está describiendo quién es Jesús. Cómo era en el principio, cómo se hizo carne y cómo trajo su verdad y su gloria. Toda esa gloria, toda esa magnificencia de Jesús que está tapada, pero al ir leyendo la Biblia y encontrando las verdaderas palabras de Dios, entonces vamos descubriendo y vamos encontrándonos con su verdadera majestad, que está tapada a la mayoría de los ojos de todos los seres humanos, porque todos están dormidos, o muertos, mejor dicho, porque están muertos, porque el no estar en Dios, por eso es yo soy el camino, la verdad y la vida. Si están en ese camino, están en la verdad de Dios, si no, no están. Vamos a Génesis 1, recuerden esto que acaban de leer. Y en Génesis 1:1, ¿no? Viene en el principio. Nos dice, ese es el principio del principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿sí? Entonces, comprendemos que antes de la creación estaba ya Jesús con Dios. ¿Sí? Antes, lo que acabamos de leer de Juan, ya estaba con Dios Jesús. Cuando Dios crea, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:28, vamos a ver qué dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios ha creado a Adán, a Eva, ¿para qué? Para que sean señores sobre la tierra, o sea, que señoreen quiere decir que reinen sobre la tierra. Entonces tenemos en un principio a Dios con Jesús en el cielo. Dios crea la tierra, ¿no? Crea el cielo y la tierra. Y luego le da al hombre una misión, que señoree sobre esta tierra, sobre las aves, porque las aves y todo también fue hecho de barro igual que el hombre, menos la mujer que fue hecha de la costilla del hombre, pero todo después está hecho desde el barro. Entonces Dios le da el poder al hombre para que señoree sobre todo esto. Le dice, esta es tu misión, reinar sobre todo este Edén.
ser una excelente persona, disfrutad y reinad sobre esto. Hasta ahí, maravilloso. Y le dice en Génesis 2, versículos 16 y 17, Génesis 2, versículos 16 y 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se comprende? O sea, primero, perdón, es el 16, no, se lo vi. En el 16, 2:16 le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, lo crea, lo hace, le da la libertad, lo hace rey sobre la tierra, pero le dice, de este árbol no comas, porque es la forma, y ahí ven la magnificencia de Dios. O sea, ¿dónde está? Yo te estoy dejando esto que es una verdad, pero te digo que no lo comas. Quiero ver si me obedeces, porque te hice libre, tenés tu propio pensamiento, tu propio libre albedrío, entonces vos podés desobedecerme. ¿Se comprende? Pero te digo que si llegás a comer de ese árbol, vas a morir. No le dice, vas a morir 15 días después o 930 años después, que fue cuando Adán murió. Adán muere a los 930 años. Le dice, si coméis, moriréis. Ahí, en ese momento vas a morir. ¿Se entiende? Para más adelante. ¿Vamos más o menos? ¿Vamos siguiendo la historia? ¿Está bien? Entonces Dios lo hace al hombre para que reine, para que esté bien, para que... Fíjense, en Génesis 2, versículo 25, muestra cómo estaban vestidos Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, estaban desnudos, observen eso. Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque hasta ahí no había pasado nada. Estaba la creación de Dios como dos bebés. No eran bebés, eran adultos, pero como dos bebés en su inocencia. No había nadie que dijera, uy, mirá, vos tenés, uy, mirá lo que... No había vergüenza. Era el Edén. Entonces estaban limpios, tranquilos, disfrutando. No había nada malo. El diablo ya hacía muchos años que vivía en esta tierra, porque él había sido tirado a esta tierra con los ángeles caídos, cuando esa lucha está en el cielo, pero eso la voy a dejar para... Igual después le voy a pasar un poquito por ahí, pero se lo voy a dejar para otro momento. Pero en la pelea que hay en el cielo, Lucifer pelea con San Miguel y es derrotado. Y ahí cae él con un tercio de los ángeles a esta tierra, que son los ángeles caídos. Que después de ahí, en otras, se lo voy a ir mostrando, que nacen los gigantes de la tierra. Los gigantes que eran gigantes realmente, o sea, tipo de 5 metros, de 4 metros, o sea, eran realmente gigantes. Pero entonces ya el diablo estaba en la tierra. Dios hace su Edén, los deja en paz y les da esa posibilidad de elegir. Dice, no comeráis de ese árbol, nada más. Entonces ellos iban desnudos, estaban desnudos. ¿Por qué estaban desnudos? Porque la vestimenta que Dios le había puesto, la vamos a ver en el Salmo 104, 1 y 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Encontraron? Salmo 104, versículos 1 y 2. ¿Está bien? La luz, sí. Bendice a ver Jehová, te has engrandecido. Acá está. 104, 1 y 2. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia.
El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Pero observen esto, el que se cubre de luz como si fuese una vestidura. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Sus hijos, Adán y Eva, están creados con la misma luz. En esa luz no hay impureza. Entonces no necesitan ropa porque no es algo físico. Es la vestidura de Dios. Es la luz de Dios. Dios es la luz, es el omnipresente, el omnisciente. Por lo tanto, Él viste a sus hijos de la misma manera. Los viste igual. Les da la luz, su resplandor. Entonces ellos andan tranquilos porque no hay ningún mal pensamiento, no existe la maldad, no existe la hipocresía, no existe el odio, no existe la envidia, no existe la esperanza, no existe nada, simplemente existe el disfrutar de la pureza del mismísimo Dios, vestidos con su propia luz. Entonces, ahora entendemos cuál es la vestidura de Dios. ¿Está? ¿Cómo se viste Dios? Esto lo podemos ver también en Mateo 17, versículo 2. Mateo 17, versículo 2. En Mateo 17, versículo 2, nos muestra lo siguiente. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está hablando de Jesús cuando tiene, ¿cierto? Acá en el 1, 17, 1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en el monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, Jesús está en medio de gente manchada, de gente dolida, de gente enferma, de mentirosos, de hipócritas, está en medio de todos. Viene como la luz hacia la humanidad a mostrarles, este es el camino, esta es la verdad. Y yo soy el Cordero que va a ser sacrificado para que ustedes puedan salir adelante. Escuchando mi palabra van a llegar al cielo. Entonces después vamos a ver por qué es el Cordero. Porque ese es cuando Juan lo ve dice, ese es el Cordero que viene a salvar al mundo. Entonces, ¿por qué lo llama Cordero? Porque está desde el principio. Entonces ven que esa transfiguración también en qué se convierte su vestidura, en luz. Es la luz de Dios mostrando la majestad de su Hijo. Entonces él tiene una transfiguración al hablar, que ahí es donde se presenta. Aquí aparecieron Moisés y Elías, que Moisés y Elías ya hacía mucho tiempo que se habían ido de este mundo, ¿no? Pero aparece Moisés y Elías y están hablando con Jesús. Entonces los mismos discípulos de él agarran como un pánico, ¿no? Le quedan como una borrachera. Y le dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para que nosotros estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, la borrachera que tenía de ver una cosa es algo demasiado grande, no pueden comprender, el cerebro humano no puede comprender esa magnificencia, no puede entender muchas cosas, porque no está preparado para entender ese lenguaje divino, porque el lenguaje divino hay que entenderlo con humildad y sencillez en el corazón, como fue humilde y sencillo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios hecho en el principio del principio, teniendo la majestad y siendo el Rey de todo el universo, baja a este mundo con una túnica, un par de hojotas, dejan que lo escupan, que lo golpeen, que le digan, pero Él lleva la palabra del Padre. Pero vamos a ver por qué es que pasa eso, ¿para qué? Pero se va entendiendo más o menos. Por favor, tomen, porque se le va a enfriar si no. Tomen tranquilo.
Dicen que la pausa son 5 minutos y la Virginia es el té. Bueno. Se va entendiendo entonces con sencillez cómo del principio Dios los crea, está ahí el hombre, está la mujer, está la inocencia, están vestidos de la luz de Dios, o sea, se va comprendiendo más o menos tranquilo, ¿no? Bien, en el Salmo 8, el versículos 3, 5 y 6, nos muestra ahí Dios cómo es que crea al hombre. Dice, Salmo 8, versículo 3, 5 y 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, les has hecho poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, todo lo puso Dios debajo del hombre para que el hombre señoreara sobre estas cosas. Es lo que le dice a Adán en el principio. Es lo que le dice a Adán en el principio. Señorearás por todos, serás el Señor de todos, reinarás por todas las cosas. Entonces, acá fíjate, lo hiciste poco menos que los ángeles. Poco menos que los ángeles. ¿Se comprende? No es que está el ser humano tan lejos de ser un ángel. Lo que sucede es que como perdió esa vestimenta de luz, la pierde. Después vamos a ver por qué, pero pierde la vestimenta de luz, entonces queda en la oscuridad ¿de quién? Del diablo. Ahora vamos a ver. En Génesis 3:7, vamos a ir yendo y viniendo para que ustedes, ¿no? Hoy va a comprender cómo es la Biblia ustedes. Génesis 3:7. Después que estaban ellos, estaba Adán y Eva, y estaban tranquilos ahí, todo esto, en Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿cómo es que conocen que están desnudos? Porque cuando la serpiente le dice a Eva: comé, no pasa nada. Vos comé del árbol de la sabiduría, porque Dios no quiere que lo hagas, pero si lo haces vas a ser como Él. Y Eva va y come. Entonces Eva le da a Adán. Pero vamos a ver cómo responde Adán y Eva a todo esto, ¿no? A esas acusaciones. Pero ahí, ¿qué pasó? Ya la serpiente entró. ¿Quién es la serpiente? El maligno, llamado también Satanás. Él entra y hablándole, sugiriéndole, porque ¿cómo trabaja el diablo? El diablo trabaja por sugerencia. No vayas, acostate, quédate tirada, no vayas a lo de Daniel, quédate tirada. No. Sugiere. Uno dice, voy a ir igual, le ganó al diablo. ¿Se comprende? Le gana al diablo. Cuando uno acepta lo que debe aceptar, que es la voz de Dios, de lo que me hace bien, de lo que es la verdad, de lo que es la justicia, de lo que es el amor, y deja de lado las sugerencias del diablo. Una vez que uno ya no acepta más las sugerencias, el diablo ya no intenta ni siquiera entrar, porque sabe que se ha convertido en un hijo de Dios. Que ya la presencia de Dios lo volvió a vestir de luz, esa luz que se perdió lo vuelve a vestir de luz, y en esa luz el diablo ya no puede entrar. ¿Se comprende? ¿Vamos siguiendo?
Entonces, ahí en Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora ustedes fíjense, que se cosen hojas de higuera y se hacen delantales, por lo tanto ya no estaban desnudos. ¿Está bien? Ellos están diciendo, se hacen delantales, por lo tanto ya no estaban desnudos. Bien. Vamos a Génesis 3:8 al 12. Ahí mismo seguimos. ¿Sí? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ustedes fíjense cómo el ser humano estaba con Dios ahí. Estaba ahí con él. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Observen esto, ya no estaba desnudo, porque ya estaba tapado con las hojas de higuera. Entonces, ¿por qué Adán dice, estaba desnudo y me escondí? Si ya no estaba desnudo. Porque no era algo físico lo que se fue de vestimenta, se fue la luz. Entonces vio lo que empezó a considerar algo terrible, la vergüenza. Porque ya había entrado el diablo. Entró, le sugirió, ellos hicieron caso del diablo, sus ojos se abrieron y empezaron a ver todo tergiversado. Se le fue eso. Entonces, Adán está con la higuera, está con las hojas de higuera. Entonces, ¿por qué dice estaba desnudo y me escondí? Si ya estaba con las hojas de higuera. Porque no está hablando de algo físico, está hablando de la luz espiritual. Esa luz, quedó desnudo de esa luz. ¿Está? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé no comieses. Le dice, has comido del árbol que te mandé no comieses. ¿Por qué comiste de ese árbol? ¿Por qué comiste de ese árbol? ¿Qué? Entonces, Adán no sabe qué hacer. En ese mismo momento en que Adán obedeció a su mujer y su mujer obedeció al diablo, en ese mismo momento Adán entregó, todo su reinado lo entregó a Satanás. En ese mismo momento en que obedeció la mujer y el hombre obedece a su mujer y van y hacen lo que Dios le había dicho que no hicieran, en ese mismo momento Adán le dio a Satanás las llaves de este mundo. Le da las llaves de este mundo. Entonces pierde su reinado, empieza a reinar Satanás. Satanás empieza a entrar. Y observen esto. En Lucas 4, versículos 5 al 7. Lucas 4. ¿Tienen ahí? En Lucas 4, versículo 5 al 7, le dice, y dice así, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo lo lleva a Jesús a un alto monte, cuando Jesús ya estaba en el desierto en sus 40 días, lo lleva a un alto monte y le dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, la tierra completa. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad. Ahí es cuando el diablo está queriendo que Jesús no cumpla lo que vino a cumplir, porque Jesús es la simiente que Dios le dice al diablo en el momento en que engaña, le dice, pondré enemistad entre tú y la simiente. Ahora después lo vamos a ver, dice, pondré enemistad entre tú y la simiente de ella, entre el hombre y entre el diablo y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Porque la simiente es el carácter.
El carácter de Satanás, ¿qué es? Mentiroso, maligno, asesino. ¿Bien? Bueno, cuando ustedes ven ese tipo de personas en la calle es porque están con Satanás. Cuando ustedes lo tuvieron determinadas cosas dentro. Yo era mujeriego, esto, lo otro. ¿Qué tenía? Estaba ejerciendo el carácter de Satanás. No estaba ejerciendo el carácter de Jesús, el carácter de Dios. Estaba ejerciendo el carácter del Satanás. Por lo tanto, dentro de cada ser humano existe la simiente de los dos. Pero cuando uno despierta, empieza a ir por la simiente de Dios. Y esa simiente del diablo se empieza a ir. Y uno queda revestido nuevamente de esa luz. ¿Se va comprendiendo? Entonces, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Entienden? Ahí el diablo le dice, a mí se me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. ¿Por qué? Porque obedeció a su mujer. ¿Y la mujer a quién obedeció? Al diablo. Entonces el diablo le dice a Jesús, a mí se me fue entregada y a quien quiero se la doy. Porque yo soy el dueño de esto. ¿Se entiende ahora? ¿Vamos más o menos? ¿Qué le parece? ¿Vamos más o menos bien? ¿Se entiende? Ahí está. A mí me fue entregada y yo a quien quiero se la doy. ¿Cuándo fue entregada? En el principio. ¿Está? Tenés cara de contento. ¿Te gusta entender, no? Te gusta entender. Dice, respondiendo Jesús, en el 7 dice, si postrado me adorares, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está, ¿quién es Jesús? Como el diablo no puede doblegarlo, no puede hacerle nada, lo va a herir, porque está escrito que va a ser herido. Y Dios le dice, yo mandaré de mi simiente que nacerá de mujer, pero no dice que nacerá de hombre, nacerá de mujer. Porque Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso en la sangre de él se encontraron 24 cromosomas, cuando tendría que haber 46. ¿Y por qué? Yo tengo los análisis, tengo la muestra de quién encontró la sangre de Jesús, que fue en 1985, que fue Ronald Wall. Usted después, si me deja un mail, yo le voy a mandar toda la información para que la vea. Pues así, pero se va entendiendo más o menos, ¿no? De dónde viene la cosa, cómo es de un principio. Y se da cuenta que no hay que ser ni pastor, ni rabino, ni musulmán, ni esto, ni el otro. Simplemente hay que tener amor a Dios y el Espíritu Santo, su verdad, entra en nosotros, nos abre los ojos y nos permite comprender. ¿Se da cuenta? Porque esto es la palabra entre hermanos. No es la palabra entre un tipo que se para en un púlpito para vivir de la gente. Bien, y entonces se comprende aquí, esto es muy importante que lo entiendan. Entonces, ¿no? en Lucas 4, 5 al 7. Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo al alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Entonces ahora comprendemos cuándo se le entregan. Le entrega Eva, se la da a Adán entrega. Le entrega las cosas. ¿Está bien? Bien. Por eso podemos ver esto que volviendo a Génesis 3, de 8 al 12, ahora van a comprender esto. Fíjense, de 8 al 12. Perdón, no.
Perdón. No es de 8 al 12. Dice del 8, pero a partir del 12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, ¿qué le está diciendo a Adán? Vos hiciste la mujer, Dios, y ella me engañó, es tu culpa. ¿Qué le dice la mujer? Vos hiciste la serpiente, ella me engañó, es tu culpa. Ahí ven la falta de responsabilidad del ser humano desde el principio. No quiere hacerse responsables y decir, me equivoqué. No, vos hiciste la serpiente, Dios. Vos hiciste a esta mujer, Dios. ¿Se entiende? Desde el principio ya había entrado la serpiente. Entonces ya empezó la excusa. Entró la serpiente, ya la serpiente había entrado en su cabeza. Entonces ya empezó la excusa. Ah, bueno, y vos hiciste esta mujer. Ah, bueno, vos hiciste la serpiente. El culpable sos vos, no yo. ¿Se comprende? Porque ya había entrado la maldad. Ya había entrado la astucia, que no es inteligencia, es astucia. Bien. Ahora podemos ver en mismo ahí Génesis 3.15. Esta es una de las cosas más bellas, ¿no? De Génesis 3.15, porque acá está exactamente, o sea, ya vemos cómo estaba Jesús antes de la creación del mundo. Cómo después crea al hombre, cómo el hombre va equivocándose en un montón de cosas, cómo va metiendo excusas. Pero ahora vamos a ver en Génesis 3.15 lo que Dios le dice a la mujer, a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se lo dice a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza. Y dice después, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la simiente? Eso es una promesa, se llama promesa indirecta de Dios. Es una promesa indirecta. Él está prometiendo que va a haber una enemistad. Le está diciendo, va a haber una enemistad y pondré enemistad entre la mujer y tú. Va a haber enemistad. Pero entre su simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, va a haber una enemistad. Fíjense qué interesante esto. Vayan a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y ahí pueden ver que está desde el principio y mostrándoles quién es. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué era? Una serpiente antigua. ¿Lo ven? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Que más adelante vamos a ver quiénes son los ángeles caídos. Pero, ¿se va comprendiendo, Estela? ¿Lo sigue bien? Bien. Entonces, ahí tiene quién era Satanás. Desde el principio, Apocalipsis 12, ¿lo ve? ¿Quién era Satanás? ¿Y qué pasó? Fue arrojado. ¿Y quién era? La serpiente antigua. La serpiente que en un principio se metió y le habló a Eva. Esa es. Si vamos a Juan 8:44. Jesús está pasando ahí un momento. 8, capítulo 8, versículo 44.
ahí podemos ver cuando Jesús habla de Satanás y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida, ¿por qué? Porque Abel, o sea, Caín mató a Abel. Fue homicida. Es el diablo en que entra en Caín y lo mata a Abel. ¿Por qué? Porque el diablo, Dios le está diciendo que va a mandar una simiente y que esa simiente va a poner enemistad y que él le va a poder herir en el calcañar, pero él le va a aplastar la cabeza. Entonces el diablo dice: ¿cómo es esto? ¿Quién era el bueno? Abel. Este es el que mandó Dios para que me aplaste la cabeza. Entró por Caín. Caín lo mata. Entonces dice el diablo: ya está, no hay problema. Pero después resulta que le da a Set, le da otro hijo. Le da al hijo que se llama Set, que Set significa sustituto. Y la mujer dice: Dios lo ha sustituido. Entonces ahí el diablo dice: pero entonces, ¿cómo es esto? Me iba a mandar a uno, entonces no era este. Entonces ahí, a través de la historia, luego a través de toda la historia, pueden ver cómo el diablo va entrando en cada una de las cosas para tratar de derribar, porque no sabe cuándo va a venir. No sabe en qué momento va a venir y cómo es. Entonces, y esto lo van a ver más adelante, cuando llega Jesús al mundo, que es la simiente, que nace de una madre, nace de una mujer, pero sin ser tocada por un hombre, nace la simiente ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hace? Viene al mundo, les muestra, se ofrece como un verdadero cordero, vuelve al tercer día, resucitado por el Señor, y ahí vuelve a tomar las riendas de este mundo. Ahí Jesús le saca el poder que el diablo tenía en este mundo, porque muestra que Él es la mentira, que esto es una pelea de arriba y que existe la verdad del reino de los cielos. Entonces camina, hace montones de milagros, tiene una capacidad de oratoria que no hay ninguno que tenga. Cuando se va a la sinagoga, si se pone a hablar, todo el mundo se queda duro, porque ¿cómo puede explicar estas cosas así? Por eso dicen: ¿de dónde saca esta sabiduría? Y él le dice: esta sabiduría no es mía. ¿Está? O sea, sino que es de quien me envió. Entonces, él muestra permanentemente que no es de este mundo, que no es de acá, que viene de arriba a mostrar algo. Y les da desde el principio del principio, porque él, como conoce el todo, les dice quién es la serpiente, cómo vino esto, cómo vino aquello. Les está mostrando la verdad y les muestra el camino. Por eso luego se entrega como un cordero, porque en el cordero se depositaban los pecados. En los corderos uno ponía la mano en la cabeza del cordero, que es como Dios le enseña a Moisés y todo lo que tiene que hacer, pone la mano en la cabeza del cordero, confiesa su pecado y el cordero muere. Matan al cordero, entonces se limpia del pecado. Eso es de la antigüedad, ¿no? Cuando viene Jesús, entra como el cordero que viene a salvar el mundo. Entonces cuando Jesús es crucificado, golpeado y crucificado, y le dan una muerte aparente, él baja a los infiernos, avisa, sube nuevamente y muestra que está vivo. Y no es que lo vieron nada más que los apóstoles, lo vieron miles de personas vivos. Por eso es que nadie, entonces, ¿a dónde está? Esa es la simiente que Dios manda. El diablo está atento a ver dónde va a estar la simiente. Entonces, cuando ve que, ¿dónde es que van a ser? Van a ser en Belén. Perfecto. Le dice al rey Herodes, Satanás: mandá a matar a todos los chicos. ¿Por qué? Porque puede entrar por el rey Herodes. ¿Por qué? Porque el rey Herodes era de la simiente de Satanás. Noé era de la simiente de Dios. Entonces, Dios le parece bien salvar a sus 3 hijos, a sus 3 nueras y a Noé con su mujer. Y de ahí nace. Pero ¿quién queda con la simiente de Satanás? Uno de los hijos, que es el que después se acuesta con la madre. Pero eso lo vamos a ver en otra cosa. Pero ¿se entiende lo que es la simiente? ¿Se entiende por qué es la simiente?
¿Usted por qué sufre? Usted sufre porque es buena persona, porque si no, no podría sufrir, estaría contenta. En cambio, sufre por cosas que pasan, pero sufre porque tiene su buena simiente, pero va en contra de lo que el diablo le viene diciendo en 40 años de vida. El diablo le está diciendo otra cosa. Por eso crean las angustias que se crean, porque el diablo los confunde, es un mentiroso y homicida desde el principio. ¿Se entiende? Pero nosotros podemos contra él. Usted tenga fe. Yo le puedo asegurar que ya ganamos. Entonces, ¿se comprende esto? Ahí Jesús les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a la gente que lo rodea que él sabe que lo quiere matar. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ahí que está diferenciando. Ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la definición exacta de lo que es el diablo desde el principio. Entonces ve cómo se relaciona cada una de las cosas con el principio. ¿Se dan cuenta? Bien. Si vamos a Juan, ahí mismo, Juan 3:12. Ahí nos dice algo que es lo que más le cuesta a la gente comprender, ¿no? Entonces Jesús les está hablando de cosas que van más allá de lo terrenal. Les está hablando de cómo acciona el diablo, de cómo se muestra, de cómo los va manejando. Le está hablando de cosas del cielo, pero a la gente le cuesta creer. Entonces, ¿qué le dice aquí Jesús? Le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? ¿Se da cuenta? Ahí Jesús incentiva a todos los que realmente se quieren salvar y le está poniendo la división. Les muestra quién es el diablo y después pone una división. A ellos le hablo de cosas terrenales y no me creen. ¿Cómo me van a creer si le hablo de cosas celestiales? Pues a otros sí les habla de cosas celestiales. Porque ve que ellos sí pueden creer, entonces les muestra cosas celestiales. Por eso es que ellos realmente creen. Y después las muestra cuando más adelante, en Hechos de los Apóstoles, mandan las lenguas de fuego, mandan el Espíritu Santo, y un tipo que hoy sería un trapito, como era Pedro, termina hablando 9 idiomas. ¿Cómo hizo? Termina resucitando gente. ¿Cómo hizo? ¿Qué fue una facultad rápida? O sea, ¿se comprende? Entonces ahí muestra esas verdades celestiales. Acá Mateo 2:16. Apocalipsis, porque si no se lo iba a ver. Apocalipsis 12, ahí vamos a poder ver. Nos dice así, Apocalipsis 12, 4 y 5. Nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, que eso es cuando el diablo pelea y las tira a sus ángeles caídos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es? Cuando Herodes manda a buscarlos, tan pronto como naciese, había que matarlo, porque esa era la simiente que venía a salvar al mundo, era la simiente que le quitaba el poder a Satanás, era la verdad, el camino, la vida. Y dice, y ella dio a luz un niño varón, un hijo varón,
que regirá con vara de hierro. Y fíjense ustedes cómo recalca acá, porque acá le dice, y ella, porque podría haber puesto, y ella dio un hijo. ¿Por qué dice varón? Porque hijo es hijo. ¿Por qué dice hijo varón? Porque está recalcando la masculinidad de Dios, está recalcando la masculinidad de Jesucristo. Entonces dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios en su trono, que es cuando es arrebatado, cuando es subido a los cielos, cuando él termina esa parte de la misión y luego es arrebatado, elevado a los cielos. Ese es Jesucristo. ¿Está bien? Vamos a Mateo 2, 16. En Mateo 2:16 podemos ver cuando nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se dan cuenta? Ahí está la obra de Satán a través de Herodes para tratar de liquidar ¿a quién? Al Mesías, al que viene a salvar al mundo, al que le sacó el reinado a Satanás. Por eso es que el mundo, ya en estos 50 últimos años, se está cada vez acelerando más. Hay más locura, más pornografía, más asesinato, más guerra, más todo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Biblia también. ¿Cómo serán los últimos tiempos? Que es el fin de los tiempos, no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. Es el fin de una forma de vida. Por eso está pasando tanta cosa en el mundo. Y si buscan en Mateo 24 van a ver que les dice cómo serán parte del fin de los tiempos. Y Jesús les dice, habrá hambres, pestes, terremotos. Pero todavía esos son los primeros dolores del parto. No es todavía el fin. ¿Por qué? Porque se acerca la segunda venida de Jesucristo. ¿Está? Tienen que pasar algunas cosas todavía, va a venir la Tercera Guerra Mundial, va a venir una persona que se llama, que es el Anticristo, va a reinar con el Papa, que trabaja para Satanás, con los presidentes de Estados Unidos, y ese hombre que va a ser como el que arregla todo mundialmente, y van a ser 3 años y medio de una paz que el mundo no ha conocido. Pero a los 3 años y medio va a conocer las guerras que jamás imaginó que conocía, porque ahí va a mostrar quién realmente es. Y es Satanás. Ahora, esto se comprendió entonces. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí tienen cómo empieza, cómo el mal va metiéndose dentro de la gente, como lo hizo mediante Caín para matar a Abel, cómo se va metiendo dentro de la gente para que uno obre con el mal. Y de esa manera se apartan del bien y de esa manera quedan en la oscuridad. Mateo 13, 28. En Mateo 13, 28. Les dice, acá les muestra parte de cómo es. Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 13, 28. ¿Lo ven? Y él les dijo, no sea que arranquen la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué quiere decir? Esto, de todo lo que fue haciendo, el mal que está haciendo el diablo, dice, quiere que vayamos, es la simiente del maligno. Dice, quiere que vayamos y la arranquemos. No, dejá, porque si la arrancan ahora, van a llevarse también a los buenos. Entonces dejá que ellos sigan por ahora su obra.
La simiente nacida de mujer, que es lo que Dios le dice en un principio, en Génesis 3:15, que le dice, pondré por enemiga a tu simiente y la simiente de ella, ¿sí? Y ahí hay una promesa indirecta de que Dios va a mandar su simiente, en la cual él le va a poder herir en el calcañar, el diablo va a herir en el calcañar, pero Jesús le va a aplastar la cabeza. Jesús va a aplastar la cabeza de la simiente, de la serpiente. Y esto, vamos a Gálatas 4:4. Y ahí ya tenemos, acá van a encontrar esta belleza, ¿no? En Gálatas 4:4, ¿lo tiene? Ah, ayúdale a buscar ahí, por favor, no. Está después de Marcos, después de los Gálatas. Sí, pero igual, viste, está para atrás después de Mateo. Después de Mateo, el último evangelista después de Juan, ahí empieza a venir Hechos de los Apóstoles y después de... Alguna vez está un poquito cambiado, pero... ¿Eh? 1077. Perdón. Claro. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, ahí en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Está? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Está? Es su hijo nacido de mujer. No es su hijo a través de un hombre que tiene... No. Es su hijo nacido de mujer. Lo puso en un vientre femenino para que naciera como un hijo más. Pero es su hijo nacido de mujer. Como lo dijo en un principio. ¿Por qué? Porque es la simiente de Dios contra la simiente de Satanás. Entonces, solamente Jesús, que es el Mesías, vino a mostrar cuál es la verdad, el camino y la vida, y cómo volver al reino de los cielos. Por eso Él nos dice, entréguenme sus angustias, entréguenme sus dolores, entréguenmelo, porque yo conozco de angustia, conozco de dolor, ya me golpearon, me humillaron, ya me hicieron de todo, yo conozco, sé lo que les pasa, démenlo a mí, yo puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y en Gálatas 3:16, hay una hoja para atrás, nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas estas promesas, el padre del judaísmo, el padre que, o sea, cuando Dios habla con Abraham en un principio, y Abraham es el que lo empieza a seguir, y de ahí nacen después los israelitas, todo, y de toda esa, de toda esa línea, de todo ese linaje, nace Jesús. ¿Pero por qué? Ya Dios le había hecho esta promesa a Abraham. Fíjense, Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, observen esto, a su simiente, no dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. ¿Se comprende? Como Dios va manejando todo y dentro de todo. A Abraham también le dice, tendrás muchos hijos que serán ni la arena del desierto, y si alguien pudiera contar el polvo, podría contar tus hijos. Pero en esto es una promesa especial que Dios le hace a él. Le dice, vendrá de tu simiente. Y es el linaje de Abraham, por eso los judíos dicen nuestro padre Abraham. Es el linaje de Abraham de donde nace Jesús. Bien. Fíjense en Mateo 1:16, por favor.
Observen esto. Si ustedes agarran supónganse, desde Mateo 12, ahora, Mateo, o sea, 1, 12, el 1 donde estamos, pero el 12, dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel, y a Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Bilud, y así sigue, ¿no es cierto? Pero dice engendró. Ahora fíjense en San Mateo 1, 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice, José engendró a Jesús. ¿Se dan cuenta? Les viene diciendo todo el árbol genealógico, cómo se viene, entonces dice, y engendró. Pero cuando llega acá, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se comprende la diferencia? ¿Entienden cómo es el linaje y cómo se va siguiendo? Bien. En Apocalipsis 12:5, bueno, ya vamos cerrando esto, pero bueno. Es lo que les había leído antes, que le dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios en el cielo. ¿Sí? Entonces, ahora ya vamos encontrando cómo es desde el principio, cómo estaba Jesús, cómo se hace carne, cómo baja al mundo, cómo Satanás ingresa al mundo y cómo es la pelea desde el cielo que viene pasando por la tierra. En el medio está la mayoría de la gente que no sabe de qué se trata la vida, y hay pocos que pueden escuchar las verdades para ir surgiendo en ellos la vida y ayudar a otras almas. ¿Se comprende? Y no hace falta todas estas mentiras que han puesto de ir a estudiar hermenéutica o ir a hacer un curso de cura o de rabino o de lo que sea, porque la mayoría de estas personas son una gran mentira y trabajan también para Satanás. Por supuesto que están los rabinos que son absolutamente leales, y bendito sea Israel porque es la tierra del Señor. Y por supuesto que hay una gran población judía que respeta la verdad y son los judíos mesiánicos. Ahora todos los demás están equivocados. Las iglesias, como el Vaticano, que un día le voy a mostrar desde dónde se inicia, va a ver que es el brazo derecho de Satanás. Y todo esto que está pasando estaba así dicho, y lo está haciendo Satanás porque así está escrito. Entonces es una gran pelea entre el bien y el mal. En el medio estamos todos nosotros, personas normales, comunes, que Dios nos brinda algo para poder ayudar a otros hermanos a que conozcan esa verdad y realmente sean salvos. En Génesis, vamos a Génesis 2:17, que ya vamos terminando, pero le quería ir cerrando con alguna cosa de estas bellas. Bello es para mí, no sé por usted, pero... Entonces acá tenemos, volvemos atrás a lo que pasaba. Y entonces, ¿qué le dijo? En 2:17 le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriráis. Entonces acá hay una historia que nos dice, Dios le dice que si comen van a morir. Entonces, ¿por qué no cumplió la promesa? ¿Por qué no los mató? ¿Por qué no los mató? Si le dijo apenas coman de ese árbol vas a morir. No le dijo vas a morir dentro de 930 años. La gente inventa cualquier cosa. Dice, no, pero desde ese día Adán empezó a morir. Inventa cualquier cosa. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Génesis 3:21. Ahí al lado como lo tienen nomás. Observen esto. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. De pieles. Túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué pasa? Dios está parado frente a Adán y Eva, que cometen ese pecado, que dejan que el diablo entre. Entonces Dios es Dios, tiene palabra, lo que Él dice se cumple.
Pero como es Dios y es misericordioso, va a querer que sus hijos estén bien. ¿Qué pasa? Los viste con pieles. ¿De dónde saca las pieles? Si miramos esto en Génesis 3:21, vamos a ver túnica de pieles, perdón. En Génesis 4:1, ahí mismo. Aquí llevar más. Acá está, perdón. 4:1 y 4:2. No cierra el mismo, pero ahí no va. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y en el 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Fíjense, Abel fue pastor de ovejas, ¿no es cierto? Y en Génesis 2, en 3:21 nos está diciendo que los vistió con pieles. Si Abel fue pastor de ovejas y Dios los viste con pieles, ¿de dónde sacó las pieles? Evidentemente murieron 2 animales ese día. ¿Con qué pieles los viste? Pieles, no con una piel, pieles. Hubo 2 pieles. Entonces, si Abel era el pastor de ovejas, ¿qué sacrificó Dios? 2 ovejas y los vistió con esas pieles. ¿Por qué? Porque más adelante, en toda la Biblia, ven cuando pasa esto que les dice que lleven la oveja, ¿no? Que lleven la oveja, que pongan frente a esa oveja su mano, confiesen sus pecados y el cordero es degollado. ¿Se comprende? ¿Van entendiendo? Es como el Señor, sabe de verdad. Algo sabe ese hombre, ojo. ¿Está? Entonces, de ahí Dios perdona el pecado, los deja que vivan igual, porque deposita ese pecado, imaginemos, esto no está en la Biblia, pero imaginemos que está Jesús con Dios en ese momento, y ve que pecaron, y ven que los tengo que matar, y Jesús dice, no, deja que entró la simiente del mal al mundo, pero yo voy a poner mi vida más adelante y yo mismo voy a ser inmolado para sacar el pecado del mundo. Por lo tanto, que pongan ellos sus manos arriba de los corderos, confiesen su pecado, matá a los corderos y después yo voy a ser el cordero de este mundo. Y más adelante, 4000 años después, ¿quién viene? Jesús. ¿Y qué es? El cordero del mundo. ¿Se dan cuenta la belleza de la historia, no? Entonces dice, acá está la historia. ¿Por qué viene después Jesús de la manera que viene? Viene y se entrega y es golpeado y arrebatado y todo. ¿Para qué? ¿Para qué vive eso Jesús? ¿Para qué vive eso? Vamos a Pedro 1, 18, 19 y 20. Pedro 1, 18, 19 y 20. Está bien para atrás, después de Gálatas. Bien. Está después de Santiago, después de Gálatas, más allá todavía, más atrás. Pero tranquila, porque así usted va conociendo la Biblia, ¿no es cierto? Así se conoce. Bastante bien la conoce, Antes de San Juan, antes de San Juan. Después está Santiago. Está Hechos, Santiago, Corintios, Gálatas. ¿De dónde estaba antes Gálatas? Hebreos, Santiago, Pedro. ¿Lo encontró? Bien. Sí. Entonces vamos a Pedro, o sea, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20.
Y nos dice así: sabiendo que fuiste, entonces, ¿para qué viene Jesús y por qué vino? Acá Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero sin mancha y sin contaminación que los limpió a Eva y a Adán. Eran corderos, estaban sin mancha. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Como un cordero sin mancha. ¿Se dan cuenta? Y viene a limpiarlos ¿con qué? Con su preciosa sangre. ¿Por qué? Porque lo mismo que limpiaron Adán y Eva con la sangre de esos corderos, así Jesús viene a limpiar el pecado de la humanidad con su sangre preciosa, pues Él es el Hijo unigénito de Dios. Entonces se va entendiendo quién es Jesús, porque no es que quién fue, es quién es. Entonces en el 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Observen, desde antes de que el mundo fuera mundo, ya estaba destinado Jesús a ser quien iba a ser y a cumplir lo que iba a cumplir, porque era la forma de derrotar, es la forma de derrotar a Satanás, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ¿se comprende? La función del Hijo unigénito de Dios que habitaba con Él en el principio, antes de la creación del todo, fue para mostrar el amor inmenso de su Padre. Entonces, Jesús, que sabe cuál es el amor del Padre, porque Él es uno con el Padre, está con el Padre todo el tiempo, entonces se hace carne, se hace verbo, baja a este mundo y deja que la maldad del mundo caiga sobre Él. El pecado entero del mundo cae sobre Él y Él lo paga en la cruz y los limpia con su sangre preciosa. Por lo tanto, quien quiera entrar al verdadero reino de los cielos, quien quiera seguir la verdad de Dios, tiene que amar a Jesucristo, porque amar a Jesucristo es lo que tiende el puente hacia Dios. Pues Jesucristo se hace humano para ser como nosotros, de carne y hueso. Iba al baño, comía, le crecía el pelo, le crecía la barba, era como nosotros en ese sentido, con una divinidad basada en su conciencia superior a todo esto. Entonces muestra montones de cosas, deja que cada uno vaya viendo, tiene absoluta generosidad y les enseña a hacer milagros, todo, y les muestra la verdad, pero está por debajo de todos porque Él viene a servir. ¿Por qué? Porque Él muestra que Dios es el que sirve y Él viene a servir. Él muestra el inmenso amor de Dios, trae el amor de Dios a los humanos para que ninguno pueda decir, no, no se puede amar así porque Dios es Dios. No, ahí tienen a su Hijo Jesucristo. Sí se puede amar así. Sí se puede amar, Francisco Macri, pero sí se puede amar así. Y esto es lo que les está mostrando Jesús. No necesitan tener plata, intelecto, esto, lo otro. No, solamente necesitan amar. Amar como Él los ama. De esa manera entienden el verdadero amor. Y todas las angustias y todo se les va. ¿Por qué? Porque ahí van a comprender que hay un Padre Celestial que los ama, que mandó a su Hijo humano para que todos lo vean y vean que Dios está conectado. Entonces Jesús es el puente, por eso Él dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿ves por qué fueron rescatados? Ya para ir terminando, en Apocalipsis capítulo 13, 8, ustedes después hagan el trabajo, háganme caso que les va a gustar y les va a servir mucho de anotar, o sea, lo que van escuchando y anoten en un cuaderno los capítulos que fuimos viendo y todo, entonces eso les va a quedar grabado como, les queda más grabado, lo van entendiendo más porque lo van repasando y dejan que la palabra de Dios vaya entrando en ustedes. A veces en vez de mirar Tinelli, qué sé yo, entonces uno se pone y ahí deja que Dios fluya, entonces Dios les va a ir diciendo otras cosas. Porque Dios no habla a través de un solo ser, habla a través de todos. Es el Padre de todos.
Perdón, decía Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Entiendes? Ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Por eso cuando yo les digo que ya ganamos, es una verdad. Ya había sido inmolado. Pasaron 4000 años para que se inmolara. El mundo tiene nada más que 7 días y vamos por el día sexto. Para Dios, 1000 años es un día. Y un día es como 1000 años. Nosotros ya son 6000 años de humanidad. 6000 años. Falta un solo día, que va a ser el día de los 1000 años de Jesús, en el que Él va a gobernar el mundo. Cuando pase todo esto que les dije, que es la Tercera Guerra Mundial, el Anticristo y todas las cosas que van a pasar, porque van a querer pasar como que es Jesús el que viene, y después, todos los que ya saben, no van a caer en eso, y después verán la llegada de Jesús. Acá podemos ver en Juan 3:12, eso es. Perdón, este ya se lo había... no sé por qué lo anoté, no. Que Caín era el maligno. Pues... Juan 3:12. Perdón. Vamos a Génesis 4:25. Que es acá donde les voy a mostrar, o sea, donde está escrito. Y les voy a mostrar para redondear toda la idea. Génesis 4:25. Donde dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, ¿entendemos por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que... Ahí está. ¿Por qué es que mató a Caín? O sea, ¿por qué mató Caín a Abel? Por el odio, porque entró, porque Satán ya sabía que iba a venir, que venía la simiente, no sabía cómo frenarla. Entonces, en el mundo que vivimos y lo que estamos viviendo mundialmente, lo que pasa es que la gente mira las noticias acá, nada más, pero si miran mundialmente, toda la locura, el degeneramiento que hay en la gente, la locura de lo que está pasando, sobre todo con el sexo, con la droga, con los chorros, cómo están desviando a la humanidad. ¿Por qué? Porque todo el que entra en ese desvío lo nota como natural, porque ya nació en un mundo así y cree que eso es lo normal. Entonces, quienes quieren ir para el otro lado, que dicen, no, esto no está bien, no lo voy a hacer más, voy a seguir por este camino, los rechaza. ¿Quiénes son los primeros que los rechazan? Su propia familia, sus propios amigos. Le dicen, ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Que ahora sos chupacirio? ¿Que no sé cuánto? ¿Por qué? Porque inventaron montones de cosas para que uno se sienta mal de seguir la verdad de Dios. Entonces, y con esto finalizo, es en el amor de Jesucristo, o sea, es tan inmenso, pero tan inmenso, que solo meditando en esa verdad lo van a poder comprender. Nosotros que tenemos un hermano, un hijo, qué sé yo, si a usted le dicen, agarra el perro, a ver, lo sacrifica para sacarle el pecado, pero ni loco, ¿qué me está diciendo? No mató ni una rana por esto, o sea, y Dios mandó a su hijo. Y el hijo baja para limpiar el pecado del mundo. Entonces, ustedes son salvos, y cada uno de nosotros somos salvos, cuando respetamos la palabra de Jesús, cuando hacemos las cosas bien. Por ejemplo, hoy en día todas las familias, una gran parte de las familias, ¿qué hacen? Los tipos van, se sientan a la mesa, dan grandes clases de moral, pero después se van a acostar con pendejas. Y se hacen los grandes moralistas en sus familias. Las mujeres hacen lo mismo. Entonces los pibes después andan masturbándose por ahí, igual que los padres. ¿Se da cuenta?
Entonces está la mentira, la hipocresía permanentemente en esas personas que después se paran dentro de una sociedad y parecen grandes tipos, cuando son mentirosos, porque obedecen al padre de la mentira, que es el diablo. Entonces nosotros podemos caminar una vida con ética, con moral, con verdad. Entonces todos los problemas o toda la oscuridad que tenemos dentro, todas las confusiones, todo el camino que hayamos caminado mal, dentro de Dios lo deja limpio. Porque en Ezequiel 18, ustedes después lo leerán en su casa, pero van a ver que Dios les hace la promesa de que si realmente hay un verdadero arrepentimiento, que arrepentirse quiere decir, entendí lo que hice, entendí lo que viví y no lo quiero vivir más. Entonces ese arrepentimiento ante Dios, ante Jesucristo, su Hijo, los limpia de lo que hicieron y no lo van a volver a hacer. Y Dios no se acordará de sus pecados. Pero el que vivamos la hipocresía que vivimos dentro de todo esto que vivimos y creemos y sentimos, no quiere decir que eso sea lo normal. Lo normal es ser una buena persona, honesto, veraz, hacer las cosas como las debo hacer, y estar agradecido sobre todas las cosas a todo lo que Dios me da todos los días. Gracias, Padre, bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. 1 minuto 16. No, perdón.